Muy bien, querida familia, queridos hermanos, después de haber hablado con Dios, vamos entonces a dedicar estos minutos al estudio de la palabra de Dios. Te invito a que tengas tu Biblia para compartir juntos, para que leamos juntos la palabra de Dios. Así que te invito a que tengas tu Biblia. Estamos estudiando todos estos viernes el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Que es una profecía que Jesús dio a sus discípulos, una profecía que también tiene cumplimientos para nuestro tiempo, para este siglo XXI. Algunas características, algunos principios se van a dar en nuestro tiempo y ya se están dando. Viernes anterior, en los temas anteriores, hemos estado viendo eso, como en los falsos profetas, como cuando Dios le dijo que en el Mateo 24, versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hablando sobre la destrucción de Jerusalén, específicamente Jesús le dijo, en Jerusalén no va a quedar piedra sobre piedra. El templo sí iba a ser destruido, los judíos iban a ser esparcidos, y eso pasó. Pero esa misma situación, mejor dicho, no la misma situación, pero sí en principio, va a ocurrir con nosotros en estos tiempos. Antes que Jesús venga, la situación se va a ver caótica. Y Jesús, como así advirtió, ves todo esta situación, este mundo que se llena de gloria, de fama, de riquezas, de edificios esplendorosos, toda esa situación no va a quedar piedra sobre piedra. Pero Jesús también dijo que esto será principios de dolores. Cuando veas todo esto, es simplemente que se está anunciando que viene ya no la destrucción de Jerusalén, sino viene ahora nuestro Señor Jesús. Pero hoy vamos a estudiar, esta va a ser la primera parte, después vamos a tocar una segunda parte y así, porque hay mucho de qué hablar sobre cómo en los días de Noé. Mateo 24, capítulo 24, versículos 37 al 39. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús anunciando cómo fue en los días de Noé, así va a ser cuando Jesús venga, dice. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice la Biblia que antes de que venga el diluvio, las personas andaban casándose, estaban casándose, dando matrimonio, comiendo y bebiendo. Estas son acciones que no son malas. Simplemente nos dice, estas acciones dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, nos quiere decir es que las personas estaban inmersos en sus situaciones, inmersos en sus problemas, inmersos en sus riquezas, estaban inmersos en sus, cosas de ellos mismos y habían olvidado a Dios, lo habían dejado, apartado a Dios, y eso lo vamos a ver ahora. Ya no seguían la voluntad de Dios, seguían su voluntad, su camino, su propia conducta, su propia manera, sus costumbres, su manera de ser, seguían su cultura. Por eso es interesante que tú y yo leamos la Biblia para no caer en este mismo error de los antes diluvianos, de las personas antes del diluvio. La Biblia nos dice que debemos ver el pasado para aprender en el presente. Porque la Biblia nos dice que esto se llama tipología. ¿Ok? Versículo 37 nos dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? Pasado. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo es la venida del Hijo del Hombre? En el presente, el futuro, perdón. Entonces, Dios nos está diciendo, ustedes tienen que saber el pasado, tienen que estudiar, revisar el pasado para que en el presente y en el futuro, cuando venga Jesús, ustedes no tropiecen con la misma piedra. O sea, lo que ocurrió en el pasado va a ocurrir ahora también. Y para entender el presente en el cual nosotros
vivimos, tenemos que conocer el pasado. Así es que tenemos que ir en donde está la historia del diluvio. Eso está en Génesis capítulo 6. Miren, Génesis capítulo 6. Antes de leer algunos pasajes de Génesis 6, solo para una introducción, en el capítulo 4, del versículo 16 al versículo 24, encontramos aquí la genealogía de Caín. O sea, la lista de descendencia de Caín. ¿Okay? Y estas listas de descendencia son la lista de descendencia de los impíos. Versículo 16 dice, salió pues, de Génesis 4, versículo 16 dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. ¿Qué pasó? Caín se fue de la presencia de Jehová. Caín se fue delante de Jehová. Se fue a otro lugar, dice Caín, y Caín salió delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de él. Se fue a hacer su vida, pero sin Dios. Ya no quería estar en la presencia de Dios. Versículo 19, Génesis 4, 19, uno de los hijos de Caín, que se llama Lamed, y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. ¿Qué hizo Lamed? Lamed construyó la poligamia. Tomó para sí 2 mujeres. El plan original de Dios en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 2, era que el hombre y la mujer tengan una sola una sola persona. El hombre a una mujer, la mujer a un hombre. Eso es una pareja. Pero acá Lamed, como Caín, su padre salió de la presencia de Jehová, o sea, dejó de hacer la voluntad de Dios, hizo lo que él quería, entonces uno de sus hijos tampoco quiso seguir la voluntad de Dios, tampoco quiso seguir en la presencia de Dios. Así es que tomó para él 2 mujeres y empezó la poligamia. En el versículo 24 de Génesis 4, dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí vemos ahora el espíritu vengativo, el espíritu rencoroso. Le estoy leyendo antes del diluvio. Miren lo que estaba pasando antes del diluvio. Uno de los hijos de Adán y Eva, llamado Caín, el que mató a Abel, hizo su descendencia, pero no bajo la voluntad de Dios, sino bajo su voluntad. Y empezaron sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera. Todas las descendencias de Caín empezaron a hacer no la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Este es un grupo de hijos a la cual es la descendencia de los impíos, de los injustos. Porque la Biblia dice que salieron de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que decidieron no obedecer a Dios, rechazaron a Dios, no quisieron hacer la voluntad de Dios. O sea, estos son los hijos del maligno. Y prueba de esto, Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dice con relación a Caín. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín ya no estaba en la presencia porque salió él por su propia voluntad, salió de la presencia del Señor. No quiso hacer la voluntad de Dios. Porque en este mundo, saben, gente linda, si tú o yo no hacemos la voluntad de Dios, estaremos haciendo la voluntad del maligno, del enemigo de Dios, de Satanás. Porque en este mundo hay solamente 2 líderes, 2 dioses, 2 poderes que están peleando, el gran conflicto. Dios
y Satanás. Acá no hay un término medio. Es más, Apocalipsis 3 habla y Jesús invita o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. En otras palabras, si no estás de parte de uno ni de parte del otro, y vas a estar en el medio, sos un mediocre. O sea, ni siquiera vas a saber si estás salvo o no, porque si estás con el diablo, sabes que vas a perderte. Y si estás con Dios, sabes que te vas a salvar. Pero si estás en el medio, no sabes, vives una vida de incertidumbre. No hay medios. Hay dos dioses. Caín decidió hacer la voluntad del maligno, del diablo. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable. Y lo decidió por su propia voluntad. Pero saben, gente linda, nosotros, los seres humanos, a veces en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, por más que digamos que somos hijos de Dios, estamos haciendo la voluntad del maligno. Tenemos las actitudes, tenemos el comportamiento de los antediluvianos y Dios quiere ayudarnos a seguir la voluntad de Dios, de Él, de nuestro Salvador. Dice, no como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justo. Los justos y los injustos. Obras buenas, obras malas. Tus obras determinan quién eres, a quién sirves. Mis obras determinan a quién yo adoro. La descendencia de Caín, Génesis 4, del versículo 16 al 28, nos dicen que ellos obraban para el maligno. Este es el primer grupo. ¿Ok? En Génesis 4, del versículo 26, mejor dicho, ya el versículo 26 y también parte del capítulo 5, del versículo 3 al 32, vemos aquí la genealogía de Set. Aquí está la descendencia de los justos. Miren lo que dice Génesis 4, versículo 26. Y a Set, este es el tercer hijo de Adán y Eva. Miren, Génesis 4, versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Aquí está Set. Se puede decir también que es sustituto. ¿Okay? Versículo 26, Génesis 4, 26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mientras que los hijos o la descendencia de Caín mismo, desde Caín, se apartó delante de Dios, se apartó de la presencia de Jehová, aquí Set hizo que su descendencia volvieran a invocar el nombre de Jehová, volvieran a seguir los caminos de Jehová, porque acá hay una palabrita interesante en el hebreo, la palabra invocar, estar en la presencia, estar en los caminos, volvieron a hacer la voluntad de Dios. De parte de Set, volvieron a hacer la voluntad de Dios, volvieron a obedecer a Dios, volvieron a invocar el nombre de Dios, se volvieron a Dios, siguieron a Dios. Mientras Caín se apartó de Dios, dejó de hacer la voluntad de Dios. Y acá hay dos grupos, porque hay dos dioses en este mundo, Jehová de los ejércitos y Satanás, el príncipe de este mundo. Tanto Jehová de los ejércitos como Satanás, de acuerdo a sus obras y actitudes, se vislumbra quién soy yo. ¿Quién soy yo? Querido joven sí, querido joven. En la etapa de la juventud todos buscan querer tener una pareja, querer ser amado, querer ser querido, querer que alguien, digamos, esté con uno. Sentirse amado, sentirse querido, y buscar una pareja, ¿sabes? No hagas lo que hizo Lamec, engañando a uno, engañando a otro.
Pide en oración a Dios para que te ayude a controlar, digamos, tus impulsos, para que en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, te lleve a la persona indicada, a ese hombre o a esa mujer. Volvamos ahora a Génesis capítulo, y ahora vamos a capítulo 5, del versículo 3 al 32, vemos toda la descendencia de Set. Toda la descendencia de Set que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Versículo Génesis 5, 24, ahí está Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Toda la descendencia de Set, uno de los hijos, va a ser seguramente los tataranietos de Set, pero vamos a decir uno de los hijos de Set, que se llamó Enoc, siguió el consejo de su padre, siguió lo que su padre venía enseñándoles, él lo siguió. Y Enoc fue el que dice uno de los que caminó con Dios. Esta palabrita caminar es muy interesante, porque caminar, lo que acá, según el contexto, hay esta palabra caminar en varios pasajes de la Biblia, según el contexto, tiene una traducción. Hay una traducción interesante. Esta palabrita en el hebreo caminar es derek. ¿Qué significa? Significa camino, significa viaje, pero también significa manera. Y según el contexto, se puede transliterar o traducir manera o conducta. ¿Me explico? Vamos a unos ejemplos. Génesis 18. Génesis 18, versículo 19. ¿Vamos bien hasta aquí? Cualquier cosa escríbanos en los comentarios. Si vamos muy lento, muy rápido, escriben ahí, yo te vuelvo a repetirlos. Acá lo estoy viendo yo. ¿Okay? Génesis 18, versículo 19. Génesis 18, 19. Según el contexto, esta palabrita derek o camino, que se translitera de otras, digamos, otras formas también, puede ser camino, manera, viaje, conducta. Miren lo que en este pasaje Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Si uno lo toma como camino, como un camino para caminar, no tiene sentido. Pero si lo toma, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. En otras palabras, que guarden la conducta de Jehová, que guarden la manera de ser de Jehová, que guarden la costumbre de Jehová. ¿Ve que toma sentido? Que guarden es la conducta de Jehová. Y acuérdate que esta palabrita en la Biblia, guardar, significa practicar. Por ejemplo, no pierdas Génesis, ¿no? Vamos a Apocalipsis 1:3, texto conocido y es clave para este estudio. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, feliz el que lee la palabra de Dios. Y los que oyen la palabra de esta profecía, en otras palabras, el que va entendiendo lo que lee, ¿ok? Y guardan las cosas escritas en ella, en otras palabras, y practican lo que han entendido de lo que leyeron. ¿Me explico? Entonces, volvamos a Génesis 18, 19, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que practiquen la conducta de Jehová. Lo estoy, digamos, traduciendo, ¿no? Que practiquen la manera de ser de Jehová, que practiquen la costumbre de Jehová, la voluntad de Jehová, o sea, la conducta de Jehová. Y eso es lo que hicieron Set y toda su descendencia. Y vemos que Enoc caminó con Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Enoc siguió la conducta de Jehová, la voluntad de Jehová. Enoc siguió
La manera de ser de Jehová es pura y santa, que es lo mejor que el ser humano puede hacer. Y mire la diferencia que hizo Caín. Se apartó de Jehová, de delante de Jehová, no siguió los caminos de Jehová, en otras palabras, no siguió la voluntad, no siguió la costumbre, no siguió la manera de ser de Jehová, sino que siguieron su manera de ser, lo que ellos querían hacer, su propia voluntad. Y así les fue. Wow, ¿qué aprendemos en esta noche? Usted y yo tenemos que aprender a caminar con Dios. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, de optar la manera de Jehová, la conducta de Jehová, la manera de ser de Jehová. Y para tomar la manera de ser de Jehová, para seguir la conducta de Jehová, lo tienes que conocer. Por eso, amigos y amigas que nos ves, o joven que nos ves, escríbenos a este número. Y aquí está, acá, para que recibas esta guía temática de la fe de Jesús. Mándanos un WhatsApp. Esta guía temática es totalmente gratis. Y vas a poder conocer la conducta de Jehová, la manera de ser de Jehová. Vas a conocer los caminos de Jehová. Muy bien. Entonces, otro texto bíblico. Génesis capítulo 6. Génesis 6. Vamos a ver otro texto bíblico. Génesis 6, versículo 12. Génesis 6, 12. Vamos a leer desde el versículo 11. ¿Okay? Génesis 6, 11. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. ¿Por qué se corrompió la tierra? Y esta palabrita, corromper, y vos lo buscas en el diccionario, esta palabrita es malograr o dar a perder una persona o cosa. Eso es lo que significa corromper. Dar a perder una persona o cosa. Corromper. Otras traducciones en algunos diccionarios dice dar a podrir una cosa o persona. Los que se apartaron de Jehová, estamos viendo como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Y cómo es ahora en estos tiempos, porque Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Antes que Jesús venga, las personas, usted y yo, los seres humanos, tomaremos actitudes como en los días de Noé. Adquiriremos comportamientos, manera de ser, costumbres, como en los días antes del diluvio. Y no tenemos que repetir la historia. Porque cuando repite la historia, el único que va a ser infeliz, el único que va a sufrir, el único que va, digamos, a sufrir consecuencias malas, soy yo, sos vos. Por eso es importante conocer el pasado para aprender a vivir en el presente. Versículo 11 de Génesis 6 dice: y se corrompió, se malogró, se echó a perder la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está hoy en día el planeta Tierra? Hoy, siglo XXI. ¿Qué es lo que vemos en las noticias? ¿Qué es lo que vemos en nuestro barrio? Hay tanta maldad, hay tanta violencia. Pareciera que a través de la violencia se solucionan todos los problemas. A través de los pleitos, de los insultos, se solucionan todos los problemas. No pierdas Génesis 6:11. Y vamos a Mateo 24.
Vamos a Mateo 24. Mateo 24, versículo 11. Mateo 24, versículo 11. Y debido al aumento de la iniquidad, la maldad, la violencia, debido al aumento de la violencia, de la maldad, se enfriaría el amor de la mayoría, de muchos. ¿Qué se va a enfriar? Gracias al aumento de la maldad, gracias a que la tierra está corrompida, llena de violencia, gracias a que la tierra cada vez más se va pudriendo, mejor dicho, nosotros los seres humanos, gracias a que nos estamos apartando de Dios, gracias a que nos estamos alejando de Dios y haciendo nuestra propia voluntad, nos estamos pudriendo por dentro. ¿Y de qué? De pura violencia, de pura maldad. Y nuestro amor se está enfriando hacia nuestro prójimo. Es por eso que vemos padres o madres que dejan abandonados a sus hijos. Es por eso que vemos padres y madres que no toman responsabilidad ante un ser amado, un ser querido, un bebé. Por eso vemos tanta protesta para el aborto. Por eso vemos tanta protesta y matándose unos a otros. Por eso vemos que en la política el de la derecha, el de la izquierda, el republicano, demócrata, el de comunista, el socialista, se pelean y se agarran, pero hasta morir. Vemos tanta violencia. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, nos hemos apartado de Dios. Por eso hay tantas familias divididas, rotas. Por eso vemos inclusive a los cristianos que abandonan a sus padres, a sus madres ya de viejos. Por eso vemos hermanos biológicos que no se pueden ver, que se odian. Y decimos que somos cristianos. Por eso vemos hermanos que se pelean y se van a vivir a otro lado por la maldad, la violencia. O sea, nos hemos corrompido por dentro. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado delante de Jehová. No hemos hecho como Set, viendo la desgracia de su hermano Caín. Él decidió invocar el nombre de Jehová, decidió que comenzar de nuevo con una relación con su Dios, el único quien puede darle un estilo de vida mejor el que estaba llevando Caín. Su descendencia siguieron esos buenos consejos. Encontramos a Enoc, Génesis 5, versículo 33, encontramos a Noé. ¿Cómo estaba la tierra antes del diluvio? Corrompida, llena de violencia. Génesis 6, 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, malograda, podrida, pero no la tierra en sí, sino el ser humano. ¿Sabes? Cuando el pecado entró en Génesis capítulo 3, encontramos la tentación por parte de la serpiente a la mujer. Cuando Eva tomó el fruto, antes de que Eva tomara el fruto, el planeta Tierra era una maravilla, era una delicia, era una hermosura, era un cuento de hadas. Era hermoso, paisajes inigualables, inimaginables, los animales que podían jugar entre cada uno de ellos, una maravilla. Adán y Eva disfrutando de esas maravillas, aguas cristalinas, colores espectaculares en la naturaleza, los cantos de los animales, de la creación de Dios, una maravilla. Pero cuando Eva tomó el fruto, el mundo se vino abajo. Los seres humanos, los animales y la naturaleza. Todo se vino abajo. Empezó el miedo, la vergüenza, el sentimiento de culpa, la venganza.
entre los animales, la supervivencia, la matanza, uno con otro. Lo mismo pasa ahora en los seres humanos. En el planeta Tierra cada vez se va desmoronando la creación de Dios. Y cada año que avanza, tú te das cuenta. El planeta Tierra cada vez va de peor en peor. Y Dios, Jesús mejor dicho, nos anunció como en los días de Noé. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Versículo 12 de Génesis 6 dice: miró Dios la tierra aquí que estaba corrompida. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Y cuando se habla de carne, es el ser humano y los animales. En primer lugar, nosotros los seres humanos nos corrompimos, nos malogramos. El corazón se pudrió de maldad, de iniquidad, de violencia. Es por eso, gente linda, es por eso, queridos amigos y amigas, es por eso que Jesús vino al planeta Tierra, porque vio un planeta Tierra que se estaba malogrando, corrompiendo, pudriendo de maldad. Y por eso vino Jesús a mostrar un estilo de vida distinto. Jesús dijo: si alguien te pega una mejilla, dale la otra. En otras palabras, muéstrale tu lado espiritual, tu lado cristiano. Si alguien te paga con mal, págale con bien. No aprendemos. Muchos le hacen daño a la iglesia, quieren sacar provecho de la iglesia. Y no le estás haciendo daño al pastor ni a los líderes, le estás haciendo daño a la iglesia de Dios. O sea, te estás metiendo con Dios. Si tú lo rechazas a Dios, no le estás haciendo daño a Dios, te estás haciendo daño a ti mismo, porque cuando te apartas de Dios te vas corrompiendo, te vas llenando de maldad. Esa maldad que te lleva a morir en vida, con falta de perdón, con odio, con resentimientos, con recelos. Es lo que se ve en este mundo hoy en día, siglo XXI. No repitamos la historia. Si solo uno de los que me están escuchando y están viendo este programa, si solamente uno en el nombre de Jesús toma la decisión de cambiar, ese uno hará la diferencia y cambiará a otro y contagiará a otro. Serás una luz de esperanza para muchos. Si uno en este programa toma la decisión de cambiar su vida, de entregar, aceptar a Jesús, de andar en los caminos de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de caminar a la manera de Dios, de actuar a la manera de Dios, serás una luz de esperanza en este mundo que se desmorona. Génesis 6:12 dice que miró Dios y aquí que estaba corrompida toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. En otras palabras, había malogrado su manera de ser, su conducta. Había hecho decaer o había corrompido, malogrado, quitado sus valores, sus principios. ¿Cómo estaba en los días antes del diluvio? La gente llena de maldad. La gente deshonesta. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra estaba llena de violencia a causa no de Dios. La Biblia no dice eso. Por favor, no le echen la culpa de la desgracia que va viviendo el planeta Tierra, de las muertes que hay, de los pobres bebés que mueren, de las pobres madres que mueren, de los pobres abuelos que mueren, de la gente que es víctima del virus. No le echemos la culpa a Dios. A veces yo no entiendo cómo cristianos oran para que Dios se lo lleve. No podemos nosotros estar de parte de la muerte, porque la muerte no es plan de Dios, la muerte es plan del diablo. Romanos 12 dice, miren lo que dice Romanos. Vamos a Romanos 12.
Romanos 12. Romanos 5, 12. ¿Okay? Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. ¿Bien? Romanos 5, 12 dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, a la desobediencia de un ser humano, el pecado entró. ¿Ok? Y por medio del pecado entró ¿qué? Entró la muerte. Así también en la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por medio del pecado la muerte ingresó a todos los hombres por cuanto todos somos pecadores, entonces estamos condenados a morir. La muerte no es plan de Dios. La muerte lo trajo el diablo. Por medio de la desobediencia entró el pecado y por el pecado entró la muerte, y el diablo quiere que todo ser humano muera eternamente, que ningún ser humano disfrute la salvación, que ningún ser humano vaya al reino de los cielos. Entiéndelo, por favor. Por eso todo predicador leal de la palabra de Dios te anima, te exhorta, te llama, te motiva, te dice que aceptes a Jesús como tu único Salvador. Gente querida que lleva años en la iglesia, te animamos que por favor aceptes a Jesús en tu vida y camines, trabajes, actúes de la manera de Dios, de acuerdo a la conducta de Dios, a los valores de Dios. O sea, camina con Dios. Y en tus obras se tienen que demostrar. Versículo 13 de Génesis 6 dice que Dios dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser. Y tú puedes decir: ve, acá Dios va a destruir, va a matar a todos. No, Dios no va a matar al ser humano. Dios quiere eliminar, quiere sacar el pecado. Dios dice: voy a poner fin al pecado. Porque lamentablemente el ser humano, ¿qué pasaba? El ser humano estaba totalmente inmerso en el pecado. El ser humano, estaba corrompido, su corazón estaba lleno, estaba malogrado. Óigame, los que son médicos, cirujanos, si ven, digamos, que una mano está cangrenada, o sea, la carne está podrida porque no hay, digamos, ya vida en la carne, está negra, se está pudriendo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cortar la mano para que no siga avanzando. ¿Ok? ¿Es así, sí o no? Por eso a los diabéticos que no se les cura la herida, tienen que amputarle el pie, tienen que amputarle la pierna, tienen que cortarle para que la carne podrida no avance, esas bacterias, esos virus no avance. Entonces la persona se salva y no muere podrido. Pero aquí no se trata de una oreja, de una mano, de un pie, no se trata que el pecado haya lastimado esa parte de nuestro cuerpo, se trata de que el pecado corrompió nuestro corazón, donde nacen nuestros pensamientos, donde nace la vida. O sea, el pecado ha hecho que nuestro corazón se haya malogrado, corrompido, se haya llenado de maldad. ¿Por qué crees que cuando alguien te hace algo malo, vos le quieres devolver doblemente malo? No me digas que no, que sí, así somos nosotros los seres humanos. Yo como pastor, a veces cuando alguien me hace algo malo, hasta yo también le quiero hacer algo malo. Pero ahí viene el consejo de la palabra de Dios: no seas vencido por el mal, vence el mal con el bien. O sea, actúa a la manera de Dios, sigue caminando con Dios. ¿Me entiendes? Ese es el estilo de vida. Como en los días de Noé. Había gente fiel a Dios. Antes del diluvio, había gente que confiaba en su Dios. Había gente que no permitió que su corazón
se pudriera, se malograra por la violencia, por el enojo, la ira, la falta de perdón, por la culpa. Aquí está Noé. Por eso Dios conversó con Noé, Dios habló con él. Noé, eres el único. Miren lo que, capítulo 6, versículos versículo 8, Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su conducta, en su camino, en su manera de ser. Con Dios caminó Noé. En otras palabras, con Dios, Noé siguió haciendo la voluntad de Dios, siguió haciendo la manera de Dios, siguió haciendo obediente a su Dios. Dentro de todas las personas del mundo de aquel entonces, antes del diluvio, estaban llenos de maldad. Dentro de toda esa gente, por la gracia de Dios, había una familia que se mantuvo fiel a su Dios. Hubo un hombre que llevó adelante a su familia para que no se corrompieran, para que siguieran haciendo, reflejando en su vida la conducta de Dios, la costumbre de Dios, sus valores, sus principios. En esta noche, en el nombre de Jesús, te quiero invitar para que tú, padre de familia, sacerdote de casa, seas el Noé que no permita que en tu hogar se corrompa, se malogre los corazones de tu familia. Si sos madre soltera, luchadora con tus hijos, está llevando adelante la educación, el hogar de tus hijos, si sos madre soltera, tienes que ser un Noé en tu casa. ¿Y cómo? Simplemente acepta a Jesús, sigue la voluntad de Jesús, sigue el camino de Jesús, sigue a la manera de Jesús, a la conducta que Dios quiere que sigas, sus costumbres, sus valores, sus principios. Puede ser de burla, porque Noé y su familia fueron de burla por 120 años, pero a Noé no le importó, él siguió la voluntad de Jehová. Querido padre, quizás sos padre soltero, tenés a cargo a tus hijos, tienes hijos pequeños. Tú tienes que ser el Noé en este tiempo, varón justo, perfecto, que camina con Dios. Tú tienes que ser ese Noé. Si no vas a ninguna iglesia, si no estás leyendo la Biblia, por favor, pídenos esta guía temática, la fe de Jesús, para que aprendas a caminar con Dios, aprendas la costumbre de Dios, los valores de Dios. Querido joven, hombres y mujeres, si sigues en la iglesia porque tus padres son de la iglesia, y vas porque, en fin, para no quedar mal con tus padres, o si eres uno de esos jóvenes que tiene vergüenza del que va a decir los demás jóvenes si yo dejo la iglesia, y no quieres ir a la iglesia, pero vas porque están los jóvenes, ¿y qué van a decir ellos? Yo, en el nombre de Jesús, te animo y te llamo para que tú seas un Noé y tomes tus propias decisiones. Seas un hombre, una mujer recta que camina con Dios. No repitamos la historia. Y vamos en el presente como ese Noé, varón perfecto, justo. Con Dios caminó Noé. Tu hogar tiene que caminar con Dios. Tiene que seguir la manera de Dios. Tiene que seguir las costumbres de Dios. Tiene que seguir los valores de Dios. Tiene que seguir la voluntad de Dios.
Voy a orar para que esto se haga realidad. ¿Me acompañas? Bendito Padre, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, se mueva, que conquiste, que convenza corazones en aquellos hogares que están viendo este programa, Señor. Que se levanten Noé para que caminen contigo todos los días de su vida que tú le vas a dar. Que se levanten Noé, oh Dios, que sigan tu voluntad, que sigan tus costumbres, tu manera de ser, que reflejen tu manera de ser y que lo hagan en primer lugar en su hogar. Señor, ayuda a esos padres solteros, a esas madres solteras en la crianza de sus hijos, para que mañana más tarde sus hijos, oh Dios, sigan la voluntad de Jehová. Ayuda a los jóvenes, oh Padre, que quizás viven solos, lejos de sus padres, en alguna ciudad aquí del distrito de Carlos Paz. Ayúdalos, oh Dios, para que ellos tomen la decisión de hacer tu voluntad, de seguir tus caminos, de hacer o seguir la manera tuya, la conducta tuya, que lo reflejen en su vida y en la juventud. Gracias por tu palabra en esta noche. Despídenos con tu paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por conectarte. Comparte este material si te ha gustado y si crees que es útil, compártelo. ¿Okay? Suscríbete también al canal, a este canal, ahí en ese rectangulito donde dice suscríbete, activa la campanita para que te lleguen otras notificaciones. Un gran abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos prontamente.